En el nombre de Jesús también te pido que me ayudes a ser un vaso útil en tus manos en este día. Y te pido por todos mis hermanos para que ellos puedan ser, y yo también, oidores, que no nos olvidemos de tu palabra y que la ejecutemos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Muy buenos días, hermanos, pueden sentarse. Pensaba en cómo es el Señor de bueno. El miércoles o el jueves, fui Cory al banco el jueves. Tenía que ir a pagar un impuesto. Los que tienen negocio saben que es un impuesto doloroso, se llama 931. Y me fui a pagarlo. Y me fui con la Biblia porque calculé que iba a hacer cola. Me voy a un banco, no cobraban ahí, me voy a otro. Y me faltaban no sé cuántos números para que me toque. Y me puse a leer la Biblia, un pasaje que ya conocía, pero me atrapó el que seguía. Empiezo por acá, simplemente para decirles esto. Estaba re enojado, recontra enojado, por tener que estar tanto tiempo en el banco. Aún leyendo eso, y me empecé a encontrar con un tesoro precioso en la palabra, y decía, ¡qué hermoso! Y de repente estaba como paranoico, no ciclotímico, diría. Miraba la Biblia y decía, ¡wow, qué hermoso! Miraba el número y decía, no, no puede ser lo que me falta. Miraba de vuelta y decía, ¡qué tesoro! Y ahí estaba. ¿Me toca a mí? Después de no sé cuántos minutos, pues no me aceptaban el pago. Tenía que ir a otro banco. Y me voy enojadísimo. Re enojado. Ya me olvidé del tesoro. Llego a mi banco y ahí sí, como tiro, voy, me atienden, me dicen, no, papá, ya no se acepta más este pago. Tenés que hacer depósito en tu cuenta y se hace el pago por pago electrónico. Oh, ¿cómo no me dijeron los otros? La cuestión es que, bueno, solucioné todo, salgo y me pongo a pensar, qué pavo que soy. Porque es tremendo tesoro que había encontrado en la palabra. Y yo estaba enojándome por todas esas cosas. Y le dije, Señor, qué hermoso esto, lo voy a guardar acá para compartirlo. Termino de pensar en eso, me saqué el enojo, termino de pensar en eso, hablo con Miguel Cap, porque me había llamado cuando estaba haciendo cola, y le dije, no puedo, estoy en el banco. Y le digo, sí, ¿qué pasa, Miguel? ¿Podés predicar el domingo? Acá tienen el resultado de la cola del banco. Yo les pido que me acompañen, Juan capítulo 3. Todo esto fue para decir que Dios sabe cómo hacer las cosas, y que la gloria siempre se la lleva a Él. Porque el que les está hablando estaba furioso. ¿Entienden? No me lo merezco. Capítulo 3 de Juan, ¿sí? Versículo 22 al 30. ¿Estamos? Bien. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Hubo entonces discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Voy a empezar hablando, como papá de niño que soy, les cuento que uno va aprendiendo a ser doctor. Los que son papás saben que uno va aprendiendo a reconocer los síntomas en las criaturas. Entonces, por ejemplo, pensaba en la bronquitis. ¿Escucharon hablar de la bronquitis? ¿Qué es bronquitis? Es la inflamación de los bronquios. ¿Qué es la amigdalitis? La inflamación de las amígdalas, ¿está? Y así, hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que la bronquitis uno no la ve. Yo no veo la bronquitis en mis hijos, pero puedo detectarla observando ¿qué cosa? Los síntomas, ¿está? Entonces, de repente, si mis hijos empiezan a toser, bueno, está tosiendo. Pero si esa tos es acompañada de flema y empieza a tener fiebre, de paso a ustedes les cuento, los que tienen hijos bebés, atenti. Ahora, si esa flema, esa tos con flema, esa fiebre es acompañada de malestar, de molestia para respirar y empiezan a haber dolor en el cuerpo, ahí sí ya, esto es otra cosa, vamos al doctor. Y el doctor que hace una radiografía y ahí sí se ve adentro y se ve que está la bronquitis. Bueno, ¿qué es lo que quiero usar como ejemplo? ¿O por qué uso como ejemplo la bronquitis? Porque la bronquitis no se ve, pero se manifiesta a través de los síntomas. ¿Tá? Hoy voy a hablar de la eguitis. ¿Qué será la eguitis? Si la bronquitis es la inflamación de los bronquios, ¿qué será la eguitis? La inflamación del ego. Hoy voy a hablar de la terapia para la eguitis, ¿sí? Que el Señor me está dando a mí para que tenga. Pero creo que es importante compartirla con ustedes. Así que el título de esta predicación es Terapia para la eguitis. Muy bien. Habiendo entendido entonces que los síntomas son las manifestaciones externas de lo que hay adentro, vamos a empezar a hablar, ahora sí, de algo que está vinculado, sí, a este contexto bíblico y al texto bíblico. Juan el Bautista ya sabemos qué era lo que hacía. Él llamaba al arrepentimiento al pueblo de Israel y les pedía que se arrepientan y que se bauticen. Ese bautismo era una demostración pública de una necesidad de purificación integral. ¿Estamos? Los judíos eran personas que se consideraban puros. Es más, tanto se consideraban puros que siempre estaban rodeados de tinajas donde habían agua. ¿Para qué? Para asearse, porque ellos consideraban que todo lo que tocaban durante el día los iba ensuciando. Les sacaba pureza. ¿Se acuerdan en las bodas de Caná, que está en Juan, un poquito antes? ¿Dónde hizo Jesús ese vino tan rico? En 6 tinajas que estaban destinadas justamente a que el judío se limpiara las manos para estar purificado. Ellos se consideraban tan puros que tenían que limpiarse las manos nomás. O todo lo que tocara algo en su vida cotidiana. Entonces, el bautismo de Juan era toda una revolución para un judío que se consideraba puro. Porque el judío decía, ¿cómo es esto que yo me tengo que ir a declarar necesitado de pureza si me la paso limpiándome las manos? El llamado de Juan era a reconocer que la limpieza tenía que hacerse desde adentro. Y por eso era arrepiéntanse y bautícense. Había que hacer una limpieza mucho más profunda e integral. Y eso era lo que hacía Juan. Y Juan empezó a hacer esto y la gente venía y venía y venía y venía. Y empezó a llamar la atención de los líderes religiosos. Y vemos en el capítulo 1 de Juan que vienen a verlo a él desde Jerusalén, los líderes religiosos, a decirle, ¿y a vos qué te pasa? ¿Quién sos? ¿Con qué autoridad estás haciendo todo esto? Y él les aclara, no solo a ellos, sino a todos los que estaban ahí alrededor, de que él no era el Cristo, que él era una voz en el desierto que iba delante del Señor, abriéndole paso. ¿Está? Él aclaró bien, yo no soy el Cristo. Yo hoy soy alguien que va delante de él, abriendo camino. Esto es para ir entendiendo el contexto. La cuestión es que Juan era popular.
Por eso llamó la atención de los religiosos. Y también empezó a tener discípulos, gente que estaba con él, que lo seguía, que seguramente lo admiraba y que estaba también admirada de la respuesta popular, de cómo la gente venía y reaccionaba y se bautizaban muchos. En medio de esta situación aparece un colado. Vamos a leer de nuevo. Juan 3, versículo 22. Imagínenselo, Juan llamando al arrepentimiento y al bautismo, mucha gente viniendo, discípulos que se suman, y acá está el ídolo Juan bautizando, y los discípulos, qué grande, qué grande. Juan, yo estoy al lado de él, soy su discípulo, soy su discípulo, ¿cómo están? Yo soy su discípulo, imagínenselos. Y de repente, cerca de donde estaba bautizando Juan, vamos al versículo 22. Después de esto, ¿qué después de esto? Jesús había estado hablando con Nicodemo, él estaba en un lugar, se traslada y dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos. ¿Y qué hacía Jesús? Bautizaba. Epa, el que bautizaba era Juan, pero aparece Jesús para bautizar con sus discípulos. ¿Está? Y en realidad vemos más adelante en el 4.2, dice que aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. ¿Estamos? Entonces, de repente se terminó la exclusividad. Antes solo bautizaba Juan, llamándolos al arrepentimiento. Y de repente aparece Jesús. Seguimos leyendo. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Esta aclaración que a nosotros nos pasa de largo, en realidad tiene que ver con que estaban bastante cerca, bautizando Juan y Jesús. ¿Estamos? Porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. O sea, también iba gente a bautizarse. ¿Está? Pero ahora había repartija. Se iban para Jesús, hacia Jesús y hacia Juan. Ahora fíjense lo que pasó acá. Terminamos con la introducción. Hay dos grupos de gente que se está bautizando. ¿Estamos? Ahora vamos a una situación de problema. Aclara el 24 porque Juan no había sido aún encarcelado. Esto es importante entender. Después lo vamos a entender mejor. En el 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. ¿Cuál era la discusión? Si hacía falta o no al final esto de purificarse, si los judíos ya eran puros. Y bueno, estaban discutiendo y se nota que en la discusión les llega el dato a los discípulos de Juan de que Jesús y sus discípulos estaban bautizando en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hacen los muchachos? ¿Cómo se los imaginan a los discípulos de Juan? ¿Estaban contentos? Probablemente sí, probablemente no. Veamos a ver qué hicieron. Vamos al 26. Estamos leyendo el capítulo 3, ¿sí? Y vinieron a Juan y le dijeron, yo me lo imaginaba, me la imaginaba la Chilindrina. ¿Se acuerdan cuando la Chilindrina decía, fíjate, fíjate, fíjate? ¿O quién era el que decía, míralo a él, el ñoño? Míralo a él. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, míralo a él. Mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Nos está copiando. Y todos vienen a él. Epa, ¿qué está pasando, Señor? Todos vienen a él. Surgió un problema. Los discípulos no estaban muy felices, que digamos, y vinieron a avisarle a su líder, acá está pasando algo. Hay otro que está haciendo lo mismo, ese que vos dijiste. Y está bautizando y todos le siguen. Todos. Y acá viene lo más hermoso. Juan les responde. Y todos aprendemos. Ellos en primer lugar. Y vamos a observar la respuesta de Juan. En el 27 hasta el 30. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Qué le dijo ahí a ellos? Que eso que estaba haciendo el otro vino también del cielo. ¿Está? Dicho de otro modo, no somos los únicos que estamos haciendo algo del cielo. Esto también. 28.
Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Eso está antes. Está en Juan 1, lo anoté al machete por ahí para no olvidarme. Juan 1:20 y 1:23. Gracias. Él había dicho claramente. Entonces le dice, muchachos, yo dije claramente, yo no soy el Mesías, soy otro. Yo soy el que va adelante. ¿Qué es lo que le estaba diciendo con esto a ellos? Yo tengo claras las cosas, que no soy el único. Yo tengo claras las cosas, que yo soy parte de algo, que el otro es el importante y yo estoy apoyando. Seguimos mirando. Todo esto es la respuesta que le da Juan a sus discípulos para ayudarlos. El que tiene la esposa es el esposo. En otras versiones dice el novio es el que tiene la novia. Está hablando del que se está casando. ¿Estamos? El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se recontra enoja. No, ¿qué dice? Se goza grandemente de la voz del esposo. Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, de la misma manera, mi gozo está cumplido. Dicho de otro modo, así como el amigo se goza del buen momento de su amigo, en vez de enojarse, así como el amigo se goza, esa ceja levantada la hice yo. Así como el amigo debería gozarse del progreso de su amigo, así me gozo yo, les dijo Juan a sus discípulos. Y por último, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Él es el importante, muchachos, no yo, le dijo Juan a sus discípulos. ¿Por qué Juan les enseñó esto? ¿Qué motivó a Juan a enseñarles estas cosas? Juan vio síntomas en sus discípulos. Tal vez la enfermedad real no se veía, pero habían síntomas. Ellos no vinieron felices a contarle, qué lindo, Señor, nos estamos multiplicando, aleluya, somos muchos más ahora. No, vinieron a decirle, Señor, acá hay competencia y estamos perdiendo. Estamos perdiendo, Señor, todos van con Él. Entonces, ¿qué notó Juan en sus discípulos? Vio síntomas de egitis. Síntomas de egitis. ¿Dónde los vio? En que ellos se consideraban, eran los únicos que podían hacerlo. Ellos sí consideraban que en ellos se resumía toda la misión. No vinieron felices, vinieron preocupados, molestos, tal vez asustados, porque estaban perdiendo territorio. Esos eran síntomas de que había un problema en ellos. Si nosotros miramos, de paso les enseño, cuando uno lee un texto bíblico, uno tiene que mirar los verbos. Siempre miren los verbos. Cuando el verbo está narrado en pasado, por ejemplo, si agarramos el 22 nomás, fíjense cuál es el verbo que aparece primero. Vino. ¿Está? Cuando uno ve el verbo narrado en pasado, automáticamente uno tiene que darse cuenta que estamos hablando de una narración. Alguien está escribiendo algo que ya pasó. Pero si nosotros empezamos a notar, en el 27 cambia la conjugación de los verbos. Y Juan dice, respondió Juan y dijo, a 2 puntos, pum, pum. Entonces, está relatando, el que escribe dice, hasta acá vengo relatando y a partir de ahora cuento lo que dijo en ese momento Juan. Y ahí empieza, fíjense cómo el verbo cambia. No puede el hombre recibir nada, Entonces, cuando el verbo cambia, presten atención, yo esto le doy como consejito, después ya lo vamos a ir compartiendo más en la iglesia, de cómo hacer estudios bíblicos.
mirando también los verbos. Cuando uno empieza a ver ese cambio es porque hay otro tipo de texto. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que acá hay una enseñanza que empieza a darle Juan a la gente. Entonces siempre la pregunta que hay que hacerse es, ¿por qué alguien le enseña algo a otra persona? Si yo le enseño a mi hijo, nene, en el enchufe hay electricidad. Si vos metes el dedo, te va a patear. ¿Por qué yo le enseño a mi nene que en el enchufe hay electricidad? Porque mi nene no sabe que ahí hay electricidad. Después el nene va, mete igual en una aguja, como hice yo, y ¡pum! Pero bueno, ahí uno aprende de vuelta, por la práctica. Pero ¿cuándo se enseña algo? Cuando el otro no sabe algo. Si no, no hace falta enseñar. Entonces, cuando empezamos a ver que alguien enseña algo, hay que preguntarse, ¿qué es lo que necesitaban aprender estas personas que están escuchando? Los discípulos de Juan necesitaban darse cuenta de que tenían eguitis. Y necesitaban aprender cómo se hace para no tener eguitis. ¿Qué remedio le dio Jesús? Juan, disculpen. ¿Qué remedio le dio Juan a esta gente? En el versículo 30 está el remedio. ¿Vieron cuando uno va al médico? ¿Qué hace el médico? Le da la receta y a veces no es un solo remedio. Son dos que hay que tomar a la par. ¿Les pasó alguna vez? A mí sí. Fíjense que es un remedio doble el que les da en el versículo 30. Imagínenselo a Juan escribiendo una receta. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Es un remedio doble. Primer remedio, Jesús tiene que crecer. Remedio 2, yo tengo que achicarme. Este remedio, cuando uno va al médico, le da el remedio, pero hay otra hojita que hace el médico. ¿Qué es? ¿Cómo se hace para tomarlo? ¿Está? Juan no solo les dio el remedio, sino que les dijo cómo se debía hacer cuando les enseñó. El remedio es, tiene que crecer él, Jesús, tengo que achicarme yo. Tratamiento. Humildad. Cuando él les dijo, en el versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, les estaba diciendo, no somos los únicos que lo podemos hacer. También hay otros que lo pueden hacer, si son enviados por Dios. Entonces, el tratamiento para que Jesús crezca y yo me achique comienza con humildad. Los discípulos estaban entendiendo que debían entender que no eran los únicos. Segunda parte del tratamiento, claridad. Lo que los discípulos tenían que entender, así como Juan la tenía clara, ellos la tenían que tener clara. ¿Qué es lo que Juan tenía claro? Lo que no era y lo que sí era. Él tenía claro que él no era el Mesías, pero tenía claro que él era alguien que tenía que hacer algo específicamente, que era ir delante del Mesías. Entonces, la terapia, además de humildad, requería tener claridad. No soy esto, pero sí soy esto. Les estaba enseñando a sus discípulos. Y la terapia terminaba de acompañarse con el gozo genuino por el progreso del otro. Una cosa es aceptar que no soy el único. Otra cosa es aceptar que yo soy esto y el otro es esto. Y otra cosa es tener gozo por la parte que me tocó. ¿Entienden? Porque yo puedo decir, sí, está buenísimo, qué lindo el devocionalista, cómo canta, pero en el fondo estoy yo queriendo estar ahí. O puedo entenderlo, pero no me gozo. La terapia requería humildad, claridad y gozo genuino. Lo que Juan quería, Juan detectó que el problema que estaba viendo en ellos es que estaba desbalanceada la balanza. Perdónenme la redundancia. Imaginémonos una balanza en donde por un lado está mi ego y por otro lado está Jesús. ¿Qué es lo que notó Juan? Que la balanza en la zona del ego hizo así. ¿Por qué? Porque estaba pesado esta parte del ego.
¿Y qué es lo que les estaba diciendo Juan a ellos? El remedio es que Jesús crezca, pero no que Jesús crezca y nada más, porque ahí se equilibra la balanza. La balanza se tiene que desequilibrar. Que Jesús crezca, pero que yo mengue. Ese era el remedio. El problema de la eguitis de estos discípulos no era un problema solo de ellos. De paso les cuento que si ustedes miran el resto del Evangelio de Juan, van a ver que Juan desaparece de escena. Y por eso aclara, esto fue antes de que fuera encarcelado, dice el versículo 24, si no me equivoco. Voluntariamente Juan, antes de ser encarcelado, ya les había dicho a sus discípulos, es necesario que yo me achique y que crezca Jesús. Después vino la cárcel y la muerte, pero él ya de su corazón tenía resueltas las cosas. ¿Está? La eguitis es una enfermedad actual. Hoy no solo que sigue existiendo la eguitis, sino que lamentablemente se la exalta. Los millones que cobra Cristiano Ronaldo por hacer publicidades. A mí me asombra que él estimula su ego todo el tiempo y la gente lo sigue exaltando. Y es como que es una especie de hoguera así que se le va tirando cada vez más leña y todos seguimos la corriente. Si no, miren los Facebook. No sé cómo se llama, yo no tengo, porque probablemente me la pasaría poniendo fotos mías lindas. Entonces mejor no la tengo. Para tratar mi eguitis. Pero es un problema de esta sociedad, en donde la balanza justamente está desbalanceada, pero para el lado incorrecto. En donde lo que más pesa es el ego por sobre Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema que pese más el ego por sobre Jesús? Que si Dios es chico, si pesa menos, si Jesús es chico, pesa menos su opinión en mi vida. Si pesa menos la opinión de Dios, de Jesús, por sobre mi opinión, ¿qué empieza a pasar? Empiezo a tomar decisiones equivocadas. Esas decisiones equivocadas me llevan al pecado. ¿Y el pecado a qué me lleva? A la separación. Entonces, la eguitis es un mal que se debe erradicar. Es un mal que se debe tratar. Por eso Juan, ni bien lo vio, intervino. Ahora, me gustaría que nos miráramos a nosotros mismos. Yo hoy le decía a mi señora, ¿cómo trata Dios la eguitis? A nosotros nos está tratando la eguitis. Te invito a que te mires a vos mismo y que pienses lo siguiente. ¿Será que a veces me pasa que siento que soy el único que puede hacer bien las cosas? Que si otro empieza a hacer algo parecido a mí, automáticamente ya empieza, dentro mío, no lo digo, juicio. Podría haberlo hecho así, podría haberlo hecho así. Mirá cómo hace. Yo lo podría hacer mejor. Esos son síntomas de eguitis. Como los discípulos de Juan, que no estaban cómodos cuando otros empezaron a hacer lo mismo. Por otro lado, otro síntoma de eguitis. Creo que lo puedo hacer todo yo, que no necesito de nadie. Creo que es suficiente todo lo que yo ya sé o todas mis fuerzas para poder resolver las cosas. No me gusta pedir ayuda, ni reconozco que otros tengan la posibilidad de ayudarme, pues probablemente es un síntoma de eguitis. Así como los discípulos de Juan no entendían que habían diferentes roles, Jesús Mesías, Juan, el que iba adelante, a veces nosotros no entendemos que somos un cuerpo y que en vez de ser la máquina de Dios, somos una arandela, una tuerca, una manguerita, un clavo, un tornillo, dentro de la máquina. Si no me alegro con el progreso de otros,
si a otro le va mejor que a mí y a mí me molesta de alguna manera, es síntoma de eguitis. Si me perturba de alguna forma que el otro viaje por allá, que el otro tenga lo que yo no tengo, que se ponga la ropa que yo no me puedo poner, etcétera, etcétera, o que tenga el ministerio que yo no puedo tener, o que le vaya mejor en el mismo ministerio que tengo yo, si me molesta, probablemente tengo eguitis. Por último, si mi opinión cuenta más que la de Dios, es decir, hago mal aún sabiendo que está mal, ¿se entiende? Si yo sé que hay algo que está mal y lo hago, es porque mi opinión pesa más que la de Dios. Entonces también hay un síntoma de eguitis. O, ¿qué pasa si ni siquiera la tengo en cuenta la opinión de Dios? Tengo eguitis crónica. Hermanos, Juan vio en sus discípulos señales de un problema que debía ser erradicado rápido para que el reino siguiera creciendo. Imagínense que no se trataba el problema ahí y los discípulos de Juan fueran a ver, como estaban cerca, se fueran esos kilómetros a armar una discusión. ¿Por qué ustedes bautizan si nos toca a nosotros? Es mío eso, no es de ustedes, mi ministerio. ¿Quién sabe qué podría haber pasado con los que estaban escuchando? Juan sabía que era importante poner a Jesús primero y que lo importante era el reino y que ellos hacían acá, ellos acá también, y entre todos, sumando, hacían crecer el reino de Dios. Es muy importante que nosotros entendamos que cada uno de nosotros es parte de una hermosa máquina de la cual Dios es la cabeza, que Él maneja todo y que nosotros solamente somos partes. Es muy importante que tengamos clara también cuál es la parte que nos toca a cada uno, que sepamos que el otro tiene otra parte, pero que la sepamos valorar, apreciar y nos sepamos gozar de lo que el otro hace. ¿Yo por qué comparto este texto y esta reflexión con ustedes hoy? Porque creo que todos tenemos un poco de eguitis y yo soy el primero. Dios está tratando mi vida de muchas maneras y estoy aprendiendo a creer que solamente con Dios yo puedo ir. En febrero yo hice una capacitación para predicar, justamente. Y me dolió mucho darme cuenta de lo lejos que estaba de lo que yo pretendía. Y yo le dije, Señor, yo me rindo. Me doy cuenta que no estoy al nivel que vos querés. No doy más, no quiero más esto. ¿Y saben qué? El Señor me hizo recordar cuando Él lo llama a Moisés. Moisés le dijo, ¿y quién soy yo? Y sin embargo Dios le dijo, ve, porque yo estaré contigo. Lo importante no era quién era Moisés, era quién era el que iba con él. Dios necesitó desvestirme a mí de mi ego y lo sigue haciendo para mostrarme lo que Él puede hacer conmigo. Él, no yo. Muchas veces nosotros estamos tan llenos de éxitos, de cosas hermosas a nuestro alrededor, que nos confundimos y pensamos a creer que somos nosotros los que lo logramos. Pero yo te invito, hermano, a que hoy le digas al Señor, ¿sabes qué, Señor? Sí, es verdad. Yo tengo eguitis y quiero que crezcas vos y quiero achicarme yo. Quiero la terapia de la humildad, quiero la terapia de la claridad y quiero la terapia del gozo genuino por el otro. Yo te invito hoy a que con humildad te animes a mirarte a vos mismo y si reconoces síntomas de eguitis, pues que tome la medicina.
Esta iglesia necesita medicina. Tenemos un hermoso templo, hermosos instrumentos, hermosas alabanzas, pero Dios se puede manifestar en un piso de tierra. Dios se puede manifestar abajo de la sombra de un árbol. No se ofendan, pero el otro día la presencia de Dios me invadió en el retiro de adolescentes y había un teclado, una guitarra, y estábamos todos con las palmas. Y la presencia de Dios estaba ahí. No es que no esté acá, pero a veces nos confundimos. Y a veces nos alimentamos el ego pensando que somos la gran institución. Perdónenme que lo diga, pero acá había una cruz. Ahora está el símbolo de la iglesia de Dios. Sé que voy a tener consecuencias por esto que digo. Es necesario que Dios crezca. Y que nosotros menguemos. Yo no quiero agredir a nadie, pero entiendo que Dios nos está llamando a dejar el ego de lado, a dejar los celos, las envidias, las diferencias y a mirar lo que tenemos en común, que somos parte del motor, que el otro es tuerca, yo soy manguera y... Te invito a que pases si quieres decirle: Señor, quiero tu medicina. Señor, yo quiero tu medicina. Quiero tu medicina para mi iglesia, Señor. Quiero tu medicina, Señor. Quiero que crezca, Señor, y que yo me achique. Cuánto quiero que tu nombre se haga grande, Jesús, en mi vida y en mi iglesia, Señor. Necesito, Señor. Y te pido, Señor, que cada uno nos des tu medicina, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos.